Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Lo que normalmente sería una lluvia agradable podría convertirse en inundaciones devastadoras. Esas lluvias tienen a aquellos que han regresado a sus casas en las áreas de Hermit's Peak, Calf Canyon, preparándose para otro posible desastre. The burn area does increase the risk of an additional hazard, and that is debris flows. So rather than just having water flowing downhill, that water will pick up ash and downed logs and rocks and that kind of thing and add an additional hazards. Los funcionarios dicen que las condiciones húmedas han ayudado en los esfuerzos de supresión de incendios, pero han tenido que reducir algunos equipos en las áreas altas, alrededor de 500 en las últimas 24 horas, debido al riesgo de inundaciones repentinas. Los equipos de bomberos han pasado a ayudar a la Guardia Nacional y a los funcionarios del condado en los esfuerzos de bolsas de arena, llenando casi 95,000 bolsas. Los residentes nos dijeron que se están preparando para lo peor. Well, I mean, it's enough, so I was out there the last couple of days digging ditches and putting sandbags up to train the water to go a certain area, which is away from the area where I live. Brenda Donovan nos dijo que mientras que el área en la que vive no se quemó, ella espera muchas inundaciones en su casa. El incendio Hermit's Peak, Calf Canyon permanece al 72% de contención y ha quemado más de 341,000 acres. Con muchas pequeñas empresas que ahora enfrentan la inflación y la escasez de mano de obra, una organización sin fines de lucro local está trabajando para ayudarlas a mantenerse a flote. Dream Spring está dedicada a ayudar a los empresarios pequeños a comenzar o hacer crecer su pequeña empresa. Proporcionan préstamos y otras formas de apoyo. We probably had by far the most dramatic year ever in 2021 during the pandemic, with the number of businesses we were able to serve. Dream Spring ahora se ha asociado con la Administración de Desarrollo Económica de los Estados Unidos para ofrecer un préstamo de avance rápido donde las pequeñas empresas pueden obtener préstamos de 3 meses hasta $10,000 sin intereses. Una mujer que manejaba casi al doble del límite legal de velocidad golpeó y mató a una joven de 18 años y pasará más de una década detrás de rejas. Bernadette Etsizi se declaró culpable un año después del accidente del 2020 que mató a Roxana Sáenz. La adolescente se acababa de graduar de la escuela secundaria del norte. Etsizi había manejado a 60 millas por hora en una zona de 40 millas por hora cuando se estrelló contra el coche de Sáenz en Candelaria, cerca de Girard. Ella también admitió ante los oficiales que se había tomado un paquete de 12 cervezas antes de conducir. Durante la sentencia de hoy, el padre de Sáenz habló en la corte pidiendo al tribunal condenarla a lo máximo. Pero lo que más duele es la ausencia. But the greatest sorrow is due to her loss, because I can never see my daughter again. El juez Kearney Weeks condenó a Etsizi a 12 años detrás de rejas, la máxima sentencia permitida bajo el acuerdo de seguridad. Se ha emitido una nueva orden para el hombre acusado de entrar en una instalación de atletismo de la Universidad de Nuevo México. Adrián Armendariz está acusado de entrar en las instalaciones de atletismo en junio del 2020. Lo atraparon buscando entre los gabinetes y le dijo a la policía que había entrado por una puerta abierta. Hoy, un juez emitió una orden por no comparecer después de que no se presentó ante el tribunal. Estaba fijado para tomar un trato de declaración. También hay una orden de incumplimiento pendiente para él, por perder otra audiencia anterior en la corte. El CDC y la FDA han aprobado las vacunas contra el COVID-19 para niños tan pequeños como 6 meses de edad. A partir de hoy, los padres pueden elegir entre la serie de 3 dosis de Pfizer o las 2 vacunas de Moderna. Las vacunas llegan justo a tiempo para el verano.
It feels like a little bit like we were forgotten for the last year with the under fives, but we're really excited. We've been trying to keep them safe for the last 2+ years. Pero podría ser un desafío conseguir que todos los padres estén de acuerdo. Una encuesta reciente de salud de Kaiser encuentra que solo 1 de 5 padres dicen que vacunarán a sus hijos de inmediato. También hay una baja vacunación entre los niños de edad escolar. New Mexico United pospuso su partido del miércoles debido al clima. Just like you, I'm enjoying this rain. It's been great for the fires, for our ranchers, for our drought, and for our entire state. Unfortunately, it's also creating complications for our field conversion. El equipo tiene que convertir el parque de los Isotopes de un diamante de béisbol a una cancha de fútbol, pero dicen que no es seguro para sus jugadores debido a la lluvia. Ahora posponen el partido para el 6 de julio a las 7 p.m. en el Isotopes Park. Esto inicia la pregunta, ¿esta situación sería diferente si el equipo de United tuviera su propio estadio? El equipo dice en una declaración, mientras que los Isotopes y su equipo de terreno realizan un trabajo increíble, las cosas serían más fáciles para todos si tendríamos menos problemas como estos si no tuviéramos que hacer los cambios necesarios. New Mexico United dice que los boletos para mañana seguirán siendo válidos para el 6. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:30 y 6 por Fox de México en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.